Perfecto. Hoy vamos a hablar sobre recomendaciones para reducir el abandono escolar en época de crisis, siendo las 5:05. Vamos a dar inicio a este webinar, a esta conferencia virtual. ¿Cómo vamos a manejarla? De la siguiente manera, vamos a tocar los temas importantes que son la deserción escolar en tiempos de la COVID-19. Luego vamos a ver una parte de recomendaciones para reducir el abandono escolar en la institución. Y luego vamos a hacer algunas preguntas y cierre, que es la retroalimentación que siempre dejamos para el final. Sin embargo, a medida que vamos avanzando, pueden escribir las preguntas que ustedes tengan en el chat y yo o parte del equipo que tenemos va a estar recopilándolas para podérselas también comentárselas a Ángela, que es nuestra invitada especial del día de hoy, y algunas de repente ella las pueda responder a medida que vamos avanzando y evidentemente la mayor cantidad de preguntas van a ser resueltas al final, ¿sí? Entonces, como ya es habitual, permítame presentarme nuevamente. Algunos de ustedes de repente ya me conocen por todos los webinars que hemos estado teniendo. Mi nombre es Giancarlo Mena, soy el director de América Latina para Canopy Lab. Y Canopy Lab es una compañía de tecnología educativa que nace en Dinamarca, en Copenhague. Hoy en día tenemos oficinas en Copenhague, tenemos oficinas en Lima, Perú, y en Vietnam, en Ho Chi Minh. Actualmente yo me encuentro en Lima, en Perú, ¿sí? Nosotros nos encargamos de crear comunidades de aprendizaje virtual. Ese es nuestro enfoque principal. Existen muchas compañías allá afuera que le permiten a uno gestionar diferentes procesos educativos, les permiten gestionar contenidos educativos y toda esta estructura formativa. Sin embargo, nosotros nos enfocamos en la creación de comunidades de aprendizaje en la cual puedes evidentemente también gestionar todos los contenidos, evaluaciones, procesos formativos en una sola plataforma que es la tecnología que desarrollamos, ¿sí? Entonces, para que nada más nos pongamos en un marco acerca de quiénes somos y cuál es la empresa que está detrás del webinar, ¿sí? Y el día de hoy me gustaría presentar a Ángela Bravo. Tengo el gusto de conocerla virtualmente por el momento. Hemos estado conversando ya desde hace unos meses atrás diferentes cosas o temas alrededor de la educación, específicamente para Perú, pero hoy en día la tenemos acá en esta sala y creo que es una gran oportunidad para todos nosotros aprender de ella y de toda la experiencia que tiene en términos de política educativa. Ella es consultora en política educativa, en educación e innovación, y también es educadora por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Vamos a hablar un poco del background que tiene ella, de toda esa experiencia, y es hacedora de políticas públicas e investigación en desarrollo. Asimismo, ella es magíster en educación, política pública y equidad por la University of Glasgow en Reino Unido, y está entrenada en innovación educativa y pedagogía efectiva en Finlandia, en Corea del Sur, Estados Unidos, Chile, Colombia, Brasil y Escocia. Entonces creo que tenemos un perfil, un background muy rico, una experiencia muy, muy importante que el día de hoy va a ser vertida en este webinar. Así que les digo que aprovechen a este experto, a esta experta en política educativa, dado que tiene 9 años trabajando para transformar la educación, 3 de ellos en aulas de reto diverso, 5 desde el Ministerio de Educación, donde ella ha sido recientemente directora de educación secundaria y ha estado encargada de la dirección de educación primaria también. Y hoy trabaja en consultorías y proyectos que tengan como centro transformar la educación, acompañando procesos, evaluando y proponiendo mejoras e innovaciones. Así que creo que tenemos, como les digo, más que creo, estoy completamente seguro y convencido que tenemos a la persona indicada para el tema en cuestión, que es estas recomendaciones para reducir la deserción escolar en este preciso momento que estamos en una época retadora, ¿no? Para no solamente decirlo como algo de crisis. Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos más de 430 personas conectadas en esta sala, esperando ansiosos por este conocimiento tan rico que tienes y que puedas compartirnos todas tus experiencias en cuestión del tema. Sé que vamos a compartir mucho, vamos a llevarnos mucho, así que nada, presentarte a todas las personas que estamos aquí, asimismo agradecer a las personas que se han conectado
y te dejo el webinar para que tú puedas compartir tu pantalla y podamos comenzar. Por supuesto, muchas gracias, Giancarlo, muchas gracias por la invitación a Canopy Lab de tener este espacio tan importante e interesante para conversar sobre un tema que a todos como maestros, y me imagino por eso también tantas personas conectadas hoy aquí, nos interesa trabajar en favor de nuestros estudiantes, pues es un tema delicado y es un tema que siento que está muy en la agenda y que nos está poniendo a los docentes un reto muy grande respecto de qué hacer y qué no hacer. Yo contenta de tener este espacio, de compartirlo con ustedes y de sobre todo darles alguna recomendación y feedback y algunas ideas que puedan ayudarlos en este momento que es tan crítico para todos los que somos educadores y que nos ha puesto en una situación que no podíamos anticipar y que nos ha tocado hacer lo que mejor hacemos los profesores, que es adaptarnos. Adaptarnos a no tener los materiales completos, a no tener la escuela funcionando al 100%, a no tener todos los estudiantes de nuestra clase en el mismo nivel de atención o en el mismo nivel de recursos, y efectivamente nos está poniendo la valla muy alta para esa adaptación, pero creo que estamos dando la cara como docentes latinoamericanos de poder mantener un servicio educativo en una región donde hay una brecha tan fuerte en temas digitales, pero también en temas sociales y económicos, que es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces yo voy a proceder a compartir la pantalla y voy a minimizar mi cámara para que no tengamos ningún problema con los temas de conectividad mientras voy haciendo la presentación. ¿Sí? Igual quería saludarlos a todos para que nos podamos conocer, luego le aprendo para hacer las respuestas. Como les comentaba, soy Giancarlo, vamos a hablar sobre nuestra educación en tiempos de crisis. Realmente tenemos nosotros un reto actual en educación que es crítico, y vamos a hablar de un tema en específico que tiene que ver con la educación en tiempos de crisis, que está vinculado a la deserción escolar. Y vamos a ver qué podemos hacer desde la agencia que nos corresponde. Yo sé que en este espacio, como me comentaban al invitarme, no solo hay docentes de aula, sino también hay hacedores de política, también hay directores de escuela, hay docentes y directores administrativos de diferentes niveles, no solo de la secundaria, que es a veces el nivel donde más hablamos de deserción escolar por la edad de nuestros estudiantes, pero este fenómeno hoy está tocando a los niños más pequeños también, así que tenemos un público diverso, pero que nos une nuestra preocupación por cómo atendemos esta deserción escolar y cómo prevenimos que esto siga ocurriendo en el caso de nuestras escuelas y en nuestras aulas. Así que vamos a empezar el día de hoy con una pequeña actividad y dinámica, porque así como ustedes son maestros, yo también soy profesora. Y es muy importante que, a pesar de que es tarde en el día, de que hemos estado ocupados en muchas cosas, ponernos un poquito en el sentido y en el humor, digamos, en el mood, de poder romper el hielo y poder empezar nuestra sesión todos concentrados en el tema que vamos a trabajar. Así que yo en el chat les voy a compartir este enlace, ustedes lo pueden copiar de aquí o ponerlo en el chat, le hacen clic y vamos a entrar a un pequeño espacio de Mentimeter para que podamos conversar sobre nuestro día de hoy, ¿sí? El enlace está en el chat y les estoy copiando el código actualizado para que todos podamos entrar también en el chat. Entramos al Mentimeter, está compartido ya en el chat y está el código también, que pueden entrar con el código 7124559 que puse en el chat, o también el código que está escrito en la pantalla. No hay ningún problema con cualquiera de los dos. Y voy a entrar a presentar esta pequeña dinámica que nos ayuda a pensar con qué emoción llegamos hoy. Y como a veces cuesta hablar de emociones cuando estamos en un grupo grande y no nos conocemos, vamos a hacerlo haciendo una pequeña analogía con el clima. Así que los que se sientan como un día soleado, pueden marcar día soleado, los que se sienten con día nublado, los que están en caso de día tormenta, y aquellos que no saben muy bien o no quieren compartir porque están muy confusos con el tema, clima reservado. Así que vamos marcando nuestras opciones, el enlace está en el chat de nuestro Zoom, y vamos a empezar con este pequeño rompehielos para poder saber cómo estamos hoy. Esto es algo muy importante que vamos a conversar hoy día también, sobre cómo conectamos con el tema de la emoción, cómo hacemos para trabajar una educación remota que sea pertinente, que quizás es uno de los puntos más claves respecto de la deserción escolar o el ausentismo, que está bajo nuestro control. Y por ejemplo, pensar
cómo atendemos la emoción de nuestros estudiantes, cómo atendemos la emoción de sus familias y cómo atendemos ese vínculo socioemocional que tenemos los maestros y maestras con nuestros chicos y chicas. Es algo que es muy importante en tiempos de COVID y que además se ha puesto en un reto mucho más grande porque todos como adultos tenemos retos en casa, ya sean económicos, ya sean familiares, ya sea que porque alguien de nuestro entorno cercano está vinculado a un problema de salud relacionado a esta pandemia. Y efectivamente, a veces nos cuesta conectarnos en esa parte emocional porque nosotros no estamos del todo bien o al 100%, porque es difícil, son tiempos difíciles para todos nosotros. Pero tenemos que pensar también en cómo esas mismas emociones, eso mismo que vemos y sentimos en nuestro hogar y en nuestro entorno cercano, probablemente esté pasando también con nuestros estudiantes. Así que es súper importante empezar siempre estos espacios preguntando cómo estamos en día soleado, es una cosa importante de mantener la alegría. Estamos algunos en día nublado y algunos en clima reservado también. Los que todavía no han podido participar tienen el enlace en el chat y pueden seguir participando en este slide. Yo voy a pasar a la siguiente pregunta para todos los que ya hemos contestado nuestra pregunta, ¿con qué emoción llegamos? Ahora, para esta segunda pregunta, lo que van a hacer ustedes es marcar si están muy en desacuerdo, que es la opción más baja, 1, o muy de acuerdo, la opción más alta, 5, en estas 4 premisas, ¿ok? ¿Dónde ubican su opinión? La primera es, mi país está enfrentando una crisis en educación. La segunda, mi gobierno no está haciendo suficiente por ayudar a los estudiantes. La tercera, siento que no puedo hacer más por solucionar los problemas de mi escuela. Y la cuarta, esta situación complicada se va a revertir si la atendemos con esfuerzo y pertinencia. Es el mismo enlace, solo tienen que actualizar su página en la computadora o actualizar su página en el celular para que les cambie la pregunta. Y si es que todavía no ingresaron, ingresan en el chat con el mismo código que aparece aquí, 71245559, y vamos a responder esta pequeña encuesta para saber cómo estamos llegando hoy a la sesión con nuestra opinión respecto a la crisis en educación, cómo estamos leyendo y entendiendo la acción de nuestros gobiernos para ayudar a nuestros estudiantes, nuestra propia agencia y cómo nos estamos sintiendo respecto de poder ayudar a resolver más problemas, pero quizás sin muchas herramientas, y también nuestro último nivel, que es un poco la esperanza de pensar cómo esto se va a revertir o a solucionar con el tiempo y cómo estamos respecto a esa afirmación que a veces escuchamos mucho, que va a venir la nueva normalidad o que esto va a pasar, pero también es importante reconocer cómo nos estamos sintiendo respecto de esa afirmación, si estamos muy en desacuerdo o muy de acuerdo. Entonces, les vamos a dar un par de minutos para que puedan votar. Ya tenemos a 142 personas que han votado, para poder recoger un poquito hacia dónde se están moviendo las agujas. Y como ven, muchos de nosotros estamos muy de acuerdo con reconocer que estamos enfrentando una crisis de educación. Del mismo modo, muchos de nosotros estamos muy de acuerdo con nuestra mirada de voluntad y de esperanza de que esta situación se va a revertir si es que la atendemos con esfuerzo y pertinencia. Estamos un poco más hacia el medio, entre muy de acuerdo, muy en desacuerdo respecto de lo que están haciendo nuestros gobiernos para ayudar a los estudiantes. Y en el puntaje en donde estamos ubicándonos más bajo, y ya no se mueve tanto la aguja con las votaciones nuevas, estamos entrando a nuestra media, estamos con el puntaje más bajo en la tercera de nuestras afirmaciones, que es que no puedo hacer más para solucionar los problemas de mi escuela. Y eso es algo de lo que vamos a conversar hoy día también en la presentación, para poder también reconocer nuestra agencia y con ello también qué podemos hacer sobre esta situación y cómo podemos tampoco abrumarnos para poder seguir trabajando en una carrera como la nuestra, que puede generarnos muchísimo burnout si es que no tenemos herramientas para reconocer dónde está la línea de lo que yo puedo hacer desde mi agencia y dónde está la tendida de mano hacia el siguiente nivel de atención, hacia el gobierno, hacia las familias, hacia el sistema mismo, que nos ayude a poder ubicar mejor nuestra agencia y mantener y manejar mejor nuestra frustración y con ello también nuestra acción en las cosas que sí podemos manejar. Entonces, les agradezco a todos por haber participado en el Mentimeter. Vamos a pasar de nuevo a la presentación para que podamos continuar con el siguiente slide.
Entonces, si quieren seguir votando, el link lo voy a dejar abierto unos minutos más, está en el chat y vamos a empezar con nuestra presentación. Como han visto, la primera pregunta que teníamos para opinión, y muchos de ustedes han coincidido en estar muy de acuerdo, de que estamos viviendo una crisis educativa. Y una de las preguntas que viene a raíz de esta situación del COVID, que he estado revisando en muchos países y en muchos escenarios con maestros y maestras, es pensar más bien si esta crisis educativa es algo que ocurrió de pronto o que en realidad se estuvo gestando durante muchísimo tiempo, con mucha desatención de parte de nuestros gobiernos, de parte del sistema educativo en general, sobre algunos temas que esta pandemia más bien ha puesto en evidencia. Tenemos un tema muy fuerte con la equidad de los servicios educativos. Hay una diferencia gigante entre ser maestro en una escuela privada o una escuela de la ciudad, donde muchos de los niños tienen acceso a tecnología, internet, apoyo de sus familias, y que hoy por hoy pueden continuar su educación virtual sin mayor reto. Es muy diferente, en cambio, ser maestro en una escuela ni siquiera tan lejos, en la misma ciudad, pero una escuela pública donde los chicos tienen más retos, no solo porque no puedan acceder a un dispositivo o no puedan acceder a Internet con la frecuencia que esperaríamos para poder llevar las clases virtuales, sino también porque tienen situaciones familiares que han sido muy golpeadas por otras crisis que se están vinculando a esta crisis educativa. En nuestros países, en Latinoamérica, la pandemia no solo ha traído una crisis sanitaria muy grave, sino también nos ha traído una crisis económica muy fuerte. Y en economías precarias como la nuestra, en toda Latinoamérica, donde tenemos una clase media emergente, donde tenemos muchos trabajadores que dependen de los consumos, del servicio, que dependen de que la economía esté activa y en crecimiento, una crisis como la que hemos vivido y una situación en la cual todos los sistemas económicos pararon durante tantos meses cuando estuvimos todos nuestros países en cuarentena, han golpeado muchísimo la economía familiar. Y esto impacta en la educación, en tanto siempre hay una pequeña reducción de poder tener a los niños concentrados en la escuela o decidir si es que pueden apoyar en una actividad económica. Y eso es algo que se ha advertido desde el OIT, se ha advertido desde el Banco Mundial, se ha advertido desde ONGs como Save the Children, que en estos años, el que viene y probablemente el siguiente también, vamos a tener un incremento muy fuerte del trabajo infantil y el trabajo adolescente, y vamos a tener también un incremento muy fuerte de familias que van a dejar de apoyar la educación de sus hijos, en todos los niveles, desde los niveles más bajitos como inicial, primaria, hasta los niveles más altos como son el universitario. Y esto tiene que ver, por un lado, con el no tener ingresos suficientes que obliga a las familias a poder tener que ingresar, a poder tener ingresos económicos de otras vías, y ponen a sus hijos al servicio de casa o al servicio de un empleo, pero al mismo tiempo tiene que ver con la capacidad que tienen los padres para atender los temas escolares. Cuantos más pequeños son los chicos, más necesitan de su papá o de su mamá para que los acompañe en el espacio virtual. Alguien tiene que prender la computadora, alguien tiene que prender la televisión, alguien tiene que acompañar a esos niños y niñas en la ruta de aprendizaje, porque si bien tienen un grado de autonomía, necesitan una guía y por eso es importante que el padre y la madre esté presente. Sin embargo, en una situación de crisis económica, esto se va a ir disipando y seguramente ustedes han sentido cómo ha bajado el involucramiento de los padres y madres una vez que regresaron de estar todos en cuarentena y todos en casa, a cuando se empezó a aperturar la economía y los padres y las madres tuvimos que salir a trabajar. Y en algunos casos a trabajar muchísimas horas para poder generarse ingresos mínimos para poder seguir viviendo y no perder su calidad de vida. En el caso de los chicos más grandes, eso tiene otro tipo de riesgo. Estamos viendo chicos que no solo están pasando por un problema de no tener acompañamiento de sus familias o no poder tener a disposición el internet o no poder tener a disposición el tiempo porque están ayudando económicamente en sus casas, pero también estamos viviendo una situación muy, muy grave con el tema del desarrollo socioafectivo de estos chicos y chicas. Muchos de nuestros estudiantes están pasando por problemas de ansiedad, están pasando por problemas de depresión, están pasando por problemas emocionales de pensar y pensarse en el futuro. Y así como nosotros como adultos nos asusta pensar qué va a pasar en unos meses o cuántos meses más vamos a estar viviendo como estamos viviendo hoy, imagínense eso en la mente de un adolescente que está proyectando su vida, que está proyectando qué hacer de fuera del colegio, que está proyectando qué va a pasar cuando termine la escuela. Y en verdad tenemos una combinación de factores muy fuerte que ha golpeado nuestros sistemas educativos de una manera que en verdad no esperábamos. Sin embargo,
que quizás hubiéramos podido manejar de mejor manera si es que nuestras crisis educativas permanentes en la región, como la de equidad, la de calidad o la de acceso, hubieran estado mejor atendidas en el pasado. Entonces, ¿vivimos una crisis educativa? Esta pregunta la tenemos en positivo, estamos en medio de una crisis, pero quizás estamos en medio de un pico de la crisis. Y lo importante con esa visión es entender que nuestros sistemas ya venían presentando fallas estructurales muy fuertes, que esta pandemia las ha agravado y nos la ha puesto a todos delante de la cara para que no dejemos de verla por el costado y estar pasando por el costado. Y además nos está llamando a la acción de pensar qué va a pasar después. ¿Qué estamos haciendo hoy para poder cambiar aquellas cosas que están en nuestra agencia, pero también en la agencia de nuestros sistemas educativos, para poder mejorar estas situaciones que han mostrado esta cara de la pandemia hacia nosotros? Así que tenemos varios factores: equidad, ingresos, equidad del mismo sistema educativo, el propio la propia situación y contexto que afecta el desarrollo emocional y socioafectivo de nuestros niños y niñas y de nuestros adolescentes. Y además tenemos un problema muy grande de presión hacia nuestros maestros, porque efectivamente no todos estábamos en condiciones de llevar las clases de manera virtual por diferentes razones, ya sea porque no teníamos acceso nosotros mismos, porque no teníamos los dispositivos a disposición en casa. Pues hay muchas historias de maestros que tienen que compartir sus materiales de trabajo, su laptop o su tablet con sus propios hijos que están llevando las clases virtuales, y eso complica muchísimo su situación de trabajo, o no teníamos las herramientas virtuales para poder llevar cursos de manera remota. Y hemos tenido que aprender muy rápido, a adaptarnos en una curva de adaptación rapidísima y hacer lo que podemos, lo que esté en nuestras manos, ya sea mandar una información por WhatsApp a nuestros chicos en un grupo, o ya sea generar espacios virtuales usando plataformas como las que nos ofrece Canopy. Pero tenemos diferentes niveles de adaptación, y que creo que lo que ha mostrado, y creo que eso es algo importante también de sacar de esta crisis educativa, es que también tenemos una capacidad de adaptación tan grande que por primera vez en mucho tiempo se está reconociendo el esfuerzo docente en la región de una manera muy diferente a como habíamos escuchado nuestro nombre profesional. Siempre los profesores estamos cuestionados, tenemos mucha crítica sobre nosotros respecto a los resultados del sistema, pero durante la pandemia, en verdad, lo que hemos escuchado en las noticias, lo que hemos escuchado en los medios, es mucho reconocimiento de este esfuerzo y sobre todo este nivel de capacidad de adaptación que aún nos reta, que aún tenemos mucho por hacer, pero que creo que hemos logrado sacar adelante, mantener el servicio activo a pesar de todas las brechas que acabamos de comentar de esta crisis en su punto de pico alto. Sin embargo, tenemos una crisis en particular que nos está llamando la atención y que es la que vamos a conversar hoy con más detalle. Nos preocupan varias cosas sobre nuestra educación virtual. Una de las preguntas que recibo mucho de padres y maestros es que si es equivalente estar en aula que estar haciendo una sesión por Zoom. Hay algunas cosas en donde efectivamente hay equivalencia, por ejemplo, traspasar un contenido, tener una charla, escuchar a un experto, investigar nosotros, crear un contenido. Depende del espacio en el que estamos trabajando, quizás algunas cosas más directivas no son equivalentes y otras más adaptativas lo son, pero efectivamente los chicos están aprendiendo otras habilidades. Están aprendiendo a ser autónomos, están aprendiendo a manejar su tiempo, están aprendiendo a equilibrar sus distracciones más cercanas con su responsabilidad de estudios, y están aprendiendo otras habilidades que quizás no son las que son equivalentes en el 100% a las que obtenemos en aula. Quizás nuestro punto más flojo de la educación virtual, y en el cual tenemos que trabajar a través de plataformas, usando espacios que nos integren, es el tema de la socialización y las interacciones. Ahí es donde la equivalencia se pierde y donde de hecho se gana mucho en el aprendizaje. Pensemos, por ejemplo, en todos esos aprendizajes no formales en el recreo, en las actividades de la escuela, en la interacción del día a día cotidiana que se van perdiendo para nosotros. Y es importante que tengamos en cuenta identificarlos para poder ver cómo podemos encontrar un espacio similar a través de usar tecnología. La segunda pregunta que escucho mucho es si estamos aprendiendo. Hay mucha duda sobre la importancia de aprender de manera virtual o la relevancia de aprender de manera virtual. Yo creo que esto tiene que ver más con una mirada de pegarnos a entender que el aprendizaje es una interacción presencial, o es copiar en el cuaderno, o es hacer actividades a las que nuestro cerebro, digamos, o nuestra cultura escolar dentro de nuestra cabeza nos decía que eso es aprendizaje.
Y como estamos cambiando nuestra forma de aprender, estamos entrando a otro tipo de interacción y a otro tipo de desarrollos, en verdad a veces nos cuesta entender qué estamos aprendiendo. Pero creo que también es importante que ustedes reflexionen mucho sobre qué aprendizajes se están dando, qué oportunidades de aprendizaje adicionales existen y qué podemos hacer para aprovecharlas. Un ejemplo clarísimo es que a veces cuando estamos en aula es muy difícil trabajar de manera diferenciada porque tenemos salones grandes en Latinoamérica, no tenemos grupos pequeños, tenemos grupos de entre 20, 40 estudiantes, incluso más. Pero en cambio con la tecnología podemos trabajar de manera diferenciada y podemos ayudar a que nuestros chicos y chicas y nuestros niños y niñas desarrollen ese potencial individual de aprendizaje que quizás puede ser una nueva forma o una nueva entrada hacia enseñar. Nos está pasando mucho la factura también de cómo nos estamos sintiendo. Si es que estamos contentos, si es que estamos tranquilos, si es que estamos en un ambiente seguro. Imagínense cuántos chicos y chicas o niños y niñas están hoy en un ambiente, en un hogar donde hay hostilidad, donde hay problemas económicos, problemas de violencia, y que a veces en la escuela nosotros los detectábamos en la interacción y hemos perdido, digamos, ese espacio de nuestro rol de bienestar y protección. Y es muy importante, como les decía al inicio, ver qué estamos haciendo nosotros también como maestros para dar ese sentido pertinente de preguntar el cómo estamos y cómo podemos atender aquellas situaciones de riesgo de acuerdo a los sistemas que existan en nuestros países. Por ejemplo, aquí en Perú existe la línea 100, donde uno puede denunciar y muy rápidamente, ha sido una cosa muy inédita, pero se ha armado muy bien. Viene el serenazgo y la policía vienen a atender una situación de violencia familiar si es que uno la denuncia y solo con una llamada. Y en verdad ha funcionado mucho la interacción con los maestros y maestras que han visto en situaciones de este tipo en sus hogares. Pero tenemos que empezar a pensar cómo en este rol nos toca involucrarnos más en ese cómo estamos sintiendo, porque estamos en una situación de mucho estrés emocional. Y tenemos que acompañar esa situación de estrés emocional porque si no el servicio se hace poco pertinente. Es muy difícil pedirle a alguien que se siente y haga la clase o que nos mande el trabajo si es que no escuchamos qué está pasando y si no respondemos también con empatía y si también nosotros no cuidamos cómo nos estamos sintiendo, porque también no somos de madera o no somos robots, sino vamos a poder tampoco cargarnos de todos los problemas, más los problemas personales que seguro cada uno de nosotros ha tenido que enfrentar en este tiempo. Nos preocupa la equidad, debe pasarles como a muchos docentes a ustedes también, que en el mismo salón de clase tienen diferentes realidades que les hacen más complicado llevar a cabo su práctica y que además hacen que muchos chicos estén en situación de total inequidad y que nos preocupa qué está pasando con ellos. Y creo que la pregunta más grande es preguntarnos cuándo regresará la normalidad. Hay mucho debate en nuestros gobiernos actualmente sobre si se va a reiniciar la presencialidad. Ahorita en Latinoamérica, el único país que tiene presencialidad asegurada al 100% es Uruguay, que tuvo un control muy efectivo de pandemia y que además tenía unas ventajas muy grandes por plan Ceibal del tema de desarrollo de conectividad y de desarrollo de clases virtuales. Han regresado a presencialidad sin riesgo y están manteniendo su política hace un par de meses. Sin embargo, los otros países están discutiendo aperturas parciales, están discutiendo aperturas hacia el próximo año, pero no hay una mirada clara de cuándo regresaremos. Y también tenemos esta pregunta de ¿a qué vamos a regresar? Piensen ustedes si es que están yendo a oficina o si conocen a alguien que está trabajando de alguna manera, los turnos son más cortos, el teletrabajo sigue manteniéndose, vamos a entrar a un salón con muchas diferencias, a la cual quizás no tenemos mucha claridad de qué nos estamos proyectando, pero creo que es importante que tengamos en nuestra cabeza ir visualizando cómo va a ser ese retorno y a qué vamos a regresar, porque nos va a ayudar a prepararnos a no tener la idea de que el próximo año sería como siempre lo habíamos pensado el inicio de año o que el 2021 va a ser igual que el 2019. Va a ser un nuevo cambio y vamos a tener que volver a adaptarnos. Si nos anticipamos a pensar de esa manera, vamos a poder atenderlo de mejor y anticiparlo de mejor manera. Vamos a hablar ahora un poquito sobre el tema de deserción escolar, que es el tema de la charla en específico, pero quería hablar sobre crisis educativa y sobre estos temas importantes, porque la deserción escolar tiene que ver con algo muy importante. Al igual que la crisis, la deserción escolar en nuestra región es un tema totalmente latente y pendiente. Es un riesgo presente para los niños y niñas y es un riesgo presente en especial para los niños y niñas de situación de pobreza, de ruralidad, para aquellos niños que hablan una lengua diferente al castellano en nuestros países y también para aquellos niños y niñas que pasan a la secundaria. A partir de los 11 años, el problema de deserción escolar suele acrecentarse. Y suele acrecentarse por varios factores que vamos a conversar un poco esta tarde para que ustedes entiendan realmente de qué hablamos cuando hablamos de
deserción escolar y puedan saber cómo atender este problema con todas las dimensiones que tiene. Desde la agencia que les toca a ustedes como practitioners de aula o de escuela, o de directores, o en otro nivel del sistema educativo, pero también qué podemos hacer para que el sistema atienda la problemática que estamos enfrentando. Para esto quería comenzar con esta slide, que tiene 4 pequeñas definiciones de qué es y cómo se mide la deserción. Y esto es muy importante porque estamos hablando muy ligeramente de que estamos teniendo altos índices de deserción escolar. Seguro en sus países como en el Perú, estas últimas semanas han aparecido muchas noticias sobre esta generación perdida, han aparecido noticias sobre la deserción escolar, qué está pasando en nuestro país, cuántos niños han desertado. Y hablamos de deserción escolar como si fuese el término común para todas estas situaciones. Y acá les voy a explicar 4 situaciones para que ustedes puedan manejar con su comunidad educativa de qué estamos hablando. La primera acepción es el ausentismo. El ausentismo escolar se mide como la falta de atención a clases. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de estudiantes y de ese grupo, durante una semana, uno de mis estudiantes no va a las clases, no atiende las clases virtuales, y no se justifica por qué es que no está atendiendo, podría estar en una situación de ausentismo. En el Perú, si es que un estudiante está ausente del colegio al menos un mes entero de clases, se le considera como alguien que ha sido desvinculado. Ni siquiera hablamos de deserción, sino de desvinculación, que es nuestro segundo término. La desvinculación tiene que ver con un ausentismo, digamos, prolongado. Durante mucho tiempo, un estudiante desaparece, por decir un término más coloquial, de nuestro sistema educativo. No está participando, no está yendo a clases, si fuese presencial, no está entrando o entregando sus tareas de manera remota. Y nos permite esto pensar si es que podemos contactar a la familia y tener una respuesta. Quizás ha pasado algo, la mamá está enferma, tienen que atenderla, no han podido conectarse, perdieron el dispositivo, perdieron el internet, algo puede haber pasado que esté haciendo que este niño o esta niña o este adolescente esté ausente. Sin embargo, no estamos todavía hablando de una situación de deserción, porque quizás cuando recupere la situación de normalidad en su hogar, va a poder regresar al sistema educativo. Cuando ya hablamos de desvinculación, es cuando tenemos una certeza de que este niño o niña o adolescente ya no es parte de nuestro grupo. Puede ser que se mudó de ciudad, puede ser que decidió dejar el sistema temporalmente, o que sus padres han decidido que por el momento no van a poder atender la situación de atención educativa y han comunicado a la escuela que ya no se encuentran activos en este espacio. Entonces, nuestro primer nivel, y quizás muchos de nosotros estamos experimentando alguno de estos 2 niveles, ausentismo o desvinculación. Cuando ya hablamos de deserción, y aquí por eso está el término de deserción acumulada y el hablar de cómo se mide, estamos hablando de aquellos chicos que cuando se matriculan entre 2 años del servicio educativo, ya no aparecen en la matrícula. Es decir, si yo estaba matriculada en el año 2018 y el 2019 me desvinculé del colegio, el 2020 tampoco me volví a vincular y el 2021 se mide la deserción, mi dato aparece como persona desertada. Esa es la forma como la que se mide en muchos países la deserción acumulada, es decir, aquellos niños, niñas y adolescentes que entre un periodo de 1 o 2 años no han regresado al servicio educativo después de desvincularse. ¿Por qué se mide así? Porque a veces pasa que los niños se ausentan temporalmente por varias razones familiares o personales, algunos se desvinculan por las mismas razones, imaginen niños que se mudan de ciudad y que dejan el servicio y que tienen luego que matricularse en otro servicio, o que pasó una situación muy extrema en casa, como quizás debe ser el caso en estos momentos, que ha hecho que este año sus padres digan, no podemos continuar trabajando la parte educativa, vamos a esperar y parar un poco para el próximo año. Nuestro riesgo está si esos niños que se ausentan o se desvinculan ya no regresan a la escuela. Y si ya no regresa, estamos hablando del nivel tercero y cuarto que está en esta diapositiva. La deserción acumulada, es decir, niños y niñas que salen del sistema, y finalmente el abandono escolar y la trayectoria, que es la forma, digamos, más precisa de medir la deserción. Porque además en los países existen sistemas alternativos. Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos la básica regular, que es nuestra educación primaria y secundaria, pero cuando uno sale de ese servicio en la secundaria, a partir de los 14 años, puede acceder a la educación básica alternativa.
Y como nuestros sistemas de información no están integrados, hay chicos que terminan la secundaria en esta básica alternativa y que no los contamos como si hubieran terminado la secundaria en básica regular. Es decir, estarían dentro de la situación de deserción acumulada. Sin embargo, cuando hacemos el censo nacional, se pide una pregunta sobre el abandono escolar y la trayectoria, que es la clásica pregunta que seguro existe en todos sus países de qué grado o máximo nivel de escolaridad ha alcanzado. Y es, digamos, el punto donde podemos medir con mayor exactitud cuál ha sido la deserción en el tiempo. Como ven, este es un concepto bien difícil de medir y un concepto que implica una permanencia. Cuando uno deserta, o se dice que un estudiante ha desertado el sistema, es una situación que ya es permanente y que sea reversible es muy poco probable. Como estamos viviendo en estos tiempos de bastante crisis económica, familiar, de salud, emocional, todas las crisis al mismo tiempo exacerbadas, quizás nuestros estudiantes están en los dos primeros niveles, presentando ausentismo, quizás reiterado incluso, lo cual nos perjudica en su desarrollo de aprendizajes, o ya están presentando desvinculación, es decir, ya no están intermitentes en el sistema, sino han decidido ellos o decidido su familia que no pueden continuar. Entonces, esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque si es que nosotros hablamos, como está hablando mucho la prensa, la deserción ya es una situación permanente y de hecho nos quita las ganas de pensar qué podemos hacer, porque estaríamos dentro de una situación mucho más complicada, porque la deserción tiene varios factores que son súper interesantes de entender. Ahora, hay unos debates importantes que hablar aquí. El primero es quién abandona a quién. Hay mucho debate en la deserción si es que es el estudiante el que abandona la escuela o el sistema educativo el que deja ir al estudiante. Cuando nosotros ya hablamos de deserción, es decir, chicos que no han terminado de manera oportuna el nivel educativo, ya tenemos una situación en la cual los chicos están saliendo del sistema. Y en nuestro caso en Perú, por ejemplo, la tasa de deserción había ido decreciendo conforme pasaban los años. Más chicos terminaban el sistema y de hecho eso es una tendencia que a pesar de que teníamos números altos de deserción en Latinoamérica, en los últimos años la tasa de deserción escolar había ido reduciéndose. Esto, por supuesto, se va a revertir estos años si es que no tomamos acción con aquellos niños que están en situación de ausentismo o de desvinculación, porque efectivamente, si es que no regresan al servicio educativo, en un año o en 2 años vamos a hablar de un crecimiento muy exacerbado de la tasa de deserción educativa. Aquí yo les puse algunos datos sobre cuántos estudiantes son, porque a veces leemos los promedios y, por ejemplo, en Perú nos dicen que la deserción acumulada entre año y año en adolescentes de 13 a 19 años es 6,3%, pero ese 6,3% es igual a 630.000 adolescentes, es decir, un grupo bastante grande de chicos que se quedan fuera del sistema. Y cuando nosotros les preguntamos por qué desertaban, esta es una pregunta que hacemos aquí en Perú, si ustedes ven las razones, se van a vincular muchísimo a la situación que tenemos hoy viviendo como crisis. Y esta situación, y esta es una recomendación importante, entender el problema de la deserción escolar en sus países, les va a ayudar a poder vincularse a ver alternativas de proyectar qué va a pasar si es que no tomamos acción. Aquí en Perú, las dos razones principales son problemas económicos, que como ya hablamos, esto ahorita es una crisis económica igual que sanitaria para nuestros países, así que se puede disparar nuestra deserción porque esto está pasando. Hoy tenemos más problema económico incluso. Y además tenemos una segunda vinculación importante que es no quiso estudiar. Cuando indagamos qué es no quiso estudiar, es que a los chicos y chicas no les parecía relevante el servicio educativo. Relevante porque la secundaria está pensada en ir a la universidad y estos chicos, por ejemplo, no tenían un plan de ir a ese servicio. O relevante porque se sentían agredidos cuando iban a la secundaria, por cómo hablaban o por cómo son o por la misma cultura escolar de la secundaria que suele ser muy rígida en nuestro país, en Perú. Piensen también en esos chicos que pensaban que la secundaria es el espacio donde valoraban tener a sus amigos, verse con la enamorada, conocer a otras personas, ir a hacer deporte. Todas las valoraciones no académicas que tienen los chicos y los adolescentes sobre el colegio son muy fuertes. Y quizás este no quiso estudiar se nos va a acrecentar si es que no estamos leyendo bien a nuestros estudiantes. Estos son dos datos del pasado que nos pueden dar luces sobre cómo se va a proyectar nuestra situación en los siguientes años. Nosotros como región no estábamos atendiendo este problema. Si ustedes ven este mapa que es de Young Employment, esta es una web que trabaja mucho estos temas,
ven en Latinoamérica que los países, casi todos para los cuales hay data disponible, porque ese es otro problema, no todos los países miden deserción, sino el grado de escolaridad, es decir, el último nivel que les contaba en la PPT de definiciones. Tenemos países que están con una deserción de no terminar secundaria que va hasta la mitad de la población no ha terminado secundaria. Por ejemplo, el caso de México, el caso de Colombia, el caso de Paraguay, Perú está ahí entre el 21 y 40%, y tenemos focos muy, muy fuertes de situaciones de ausentismo escolar y de situaciones de abandono escolar, que eran, digamos, un problema de la región que ya existía, latente, y que con esta crisis, como nuestros otros problemas, se está haciendo más agudo y más crítico. Ahora, les puse este concepto aquí, la inequidad estructural. Nosotros podemos hacer muchas cosas de tratar de resolver estos problemas para poder atender a nuestros chicos. Sin embargo, como han visto en la data que yo les mostré sobre Perú, y que esto además refleja cómo es en muchos países del mundo, nuestra inequidad estructural es una de las causas de la deserción. Quienes más desertan son las mujeres, quienes más desertan son las mujeres rurales, quienes más desertan son las mujeres rurales e indígenas, y quienes más desertan son los estudiantes, tanto hombre o mujer, que no tienen ingresos medios, medio bajo o alto, es decir, todos aquellos chicos y chicas y niños y niñas que viven en hogares de pobreza. Como ustedes saben, esas situaciones no dependen de la escuela, y la escuela tampoco es que las pueda resolver, porque son problemas que dependen de las políticas laborales, que dependen de la política económica, que dependen de esta inequidad estructural que nuestros países arrastran. Pero si ustedes ven cómo se está abordando el problema de deserción, parece que fuese una responsabilidad únicamente del colegio. Los derechos de las niñas están en riesgo por la crisis educativa. La responsabilidad de los docentes ante la crisis del COVID. Educación pública en crisis. 6 efectos de la catástrofe generacional provocada en América Latina. Estos son 4 titulares que yo encontré así en la primera búsqueda de buscar educación, COVID y deserción en Google. Y como ven, mucho de la discusión está pensada en la escuela. ¿Y qué puede hacer la escuela? ¿Y qué está haciendo la escuela? ¿Y cómo está respondiendo la educación pública? Y no está pensando en cómo están respondiendo los programas de trabajo, los bonos de dinero, las otras dimensiones, digamos, que ayudarían a que estos problemas no sigan creciendo. Y esto es importante de tener en cuenta porque si bien nosotros podemos atender lo que nos toca desde nuestro rol, también es muy importante que no perdamos de vista que hay problemas que escapan de nuestra agencia y de nuestra acción. Y que eso es muy importante de entender para no frustrarnos, porque efectivamente vivir en un contexto como el que estamos viviendo, bombardeados de noticias negativas, y además sin tener herramientas para poder hacer más para ayudar a nuestros chicos y chicas, y acuérdense de nuestro Mentimeter, cómo salió ese indicador de ya no puedo hacer más para ayudar a mis estudiantes, nos puede frustrar mucho y nos puede quitar nuestras ganas de seguir haciendo. Y eso es algo muy, muy importante de mantener en mente. Y yo quería traer este tema aquí a la charla porque es importante que los docentes conozcamos estos conceptos que a veces solo los manejan los economistas o solo los manejan las personas que hacen política educativa en los niveles más altos, digamos, de los ministerios. Es importante que sepamos estos temas para poder atender estas situaciones de acuerdo a la realidad que nos corresponde y entendiendo la problemática y pudiendo profundizarla para poder atenderla mejor, con menos ansiedad y con menos carga emocional, que es tan importante. Ahora, vamos a hablar un poquito de qué podemos hacer desde nuestra agencia, desde nuestro rol, desde lo que nos corresponde a nosotros y a nosotras. Aquí yo les estoy soltando 3 ideas importantes. Cada agencia desde su rol. Hay que pensar en nuestra capacidad, qué podemos hacer y pensar en soluciones de sistema y de personas. Aquí estamos docentes, aquí estamos directores y tenemos que pensar en la segunda categoría, las situaciones de personas. En las soluciones del sistema, nuestros gobiernos están haciendo todo lo que pueden para poder acompañar a la educación virtual. Aquí en Perú hay un sistema de entrega de tablets, se está haciendo un sistema de seguimiento a través de las unidades de gestión local a la asistencia, se está haciendo un seguimiento de alerta temprana, tenemos montada una plataforma de educación virtual pública, gratuita, muy grande, y así en varios países de la región, como les decía al inicio de la charla, los sistemas, gracias a sus equipos docentes y directivos, han atendido el no dejar a los chicos sin educación. Eso ha ocurrido y las soluciones del sistema en educación están avanzando. Nos queda pendiente, y ahí está el reto de nuestros países, cómo hacen las soluciones de sistema integradas.
pensando en el ingreso de los padres, pensando en el acompañamiento de las familias vulnerables, pensando en cómo hacemos para poder revertir la fuerte crisis económica que va a cobrar el costo hacia el sistema educativo y no permitir que esto afecte a una generación de chicos y chicas que quizás hoy están en la situación de revertir, es decir, están ausentes o se están desvinculando, pero no de manera permanente. Nuestro rol está ahí en hacer ese cambio como sistema. Y como personas hay cosas que también podemos hacer. Por ejemplo, establecer como escuela una situación muy importante de saber cuándo podemos determinar que un niño está en riesgo de desvincularse. Por ejemplo, marcando cuántas asistencias a la semana deberíamos considerar que es lo mínimo que debería tener una persona sin avisar que está en una situación. O si alguien nos avisa que está en una situación complicada, podamos hacerle seguimiento, digamos, nos dijo, estoy yendo con mi familia 5 días a visitar a mi abuela porque está enferma, y esos 5 días no me voy a conectar. Nuestro rol puede ser tener alguien que sea responsable, una especie de tutor, que atiende esos casos. Si es que en el colegio hay un psicólogo, si es que en el colegio hay una persona de bienestar social, o si tenemos un espacio de tutoría, podemos tomar esos roles para acompañar, que son súper importantes, de preguntar en el día 6 cómo va la situación y si va a necesitar más días, y adaptar un plan de estudios para que esas clases de semanas, días o meses se puedan revertir rápidamente para que los chicos reingresen al sistema lo más rápido posible. Es importante también pensar cómo podemos usar la información y la academia para evitar esta prevención. Pensando en nuestra escuela, ¿quiénes pueden alejarse? Hacer un mapa de dónde están los chicos más vulnerables, hacer un mapa de cuántas personas vulnerables hay en nuestra escuela, vulnerabilidad por razones económicas, por razones de salud, por razones de desvinculación al tema de tecnología, nos puede ayudar, tener como un mapa de calor, saber dónde tengo que yo estar viendo con más ojo en mi clase o en mi escuela, aquellos niños que puedan estar en riesgo de desvincularse. Pensar este fenómeno como reversible es lo que justamente he tratado de hacer en la presentación donde les ponía los conceptos. Porque si nosotros pensamos la deserción escolar como algo que no se puede revertir, estamos en una situación en donde nos hemos chocado con la pared. Ya no hay nada que hacer. Ya se acabó. Ya están los chicos fuera del sistema y pues nos toca trabajar con los que se quedaron. Y si lo vemos así, va a ser muy difícil hacer acciones para retomar las clases. Entonces, podemos pensar en opciones para atender a estos chicos que están desvinculados. Por ejemplo, hacerle seguimiento de aquellos chicos que se desvincularon, saber por qué lo hicieron, si es que es una situación temporal, hablando con sus familias, y dándoles oportunidades para que puedan regresar al servicio educativo lo más pronto posible. Hablamos con unos profesores la semana pasada aquí en el norte de Perú y, por ejemplo, un grupo de sus chicos no podían vincularse a la educación virtual porque la hora en la que pasa televisión en Perú para secundaria es las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde estos chicos ayudan en algunos restaurantes locales haciendo delivery, haciendo el reparto de la comida, porque es la hora de almuerzo. Y las 2 de la tarde es una pésima hora para ellos para poder ver el programa. Lo que han hecho sus maestros es grabar la información de televisión y compartirla con sus estudiantes en una plataforma gratuita web que ellos han creado, donde suben los programas de televisión y los chicos las pueden ver a cualquier hora. Y son muy flexibles con los tiempos de cuándo se entregan las actividades que se solicitan. Hay cosas que podemos hacer una vez que tengamos estos 3 puntos súper interiorizados. ¿Qué podemos hacer desde lo que nos toca? ¿Cómo podemos usar información para poder prevenir y tener anticipando quiénes están en riesgo o quiénes se están alejando de la escuela y por qué? Y pensar este fenómeno como reversible para poder atenderlo tomando acciones pequeñas, concretas, simplificando nuestra acción, siendo flexibles hacia los estudiantes, haciendo seguimientos, conversando con las otras instancias que ven protección de nuestros chicos y chicas y niños y niñas, y tratando de ver cómo hacemos para que este año atípico tenga una mirada interesante hacia el próximo, donde podamos revincular a todos estos chicos y chicas que en este momento se han separado del servicio educativo. Es una mirada diferente de pensar la deserción que nos va a ayudar a trabajar. Lo segundo que quería comentarles es pasar de la crisis a la oportunidad. Esta situación, como todo, tiene un fin. No vamos a estar así muchísimo más tiempo, esperemos, pero además tenemos que pensar en cómo
vamos a tener este nuevo cambio y este nuevo red muy importante para pensar la crisis como una oportunidad, es que estamos haciendo todo lo que podemos. Ya el hecho de que estén conectados aquí hoy día escuchando esta charla es algo que hace y genera la situación de estamos tratando de hacer todo aquello que podemos desde nuestra agencia y desde nuestro rol. Es muy importante que no perdamos esa visión. No podemos resolver todas las cosas por más que nos frustren o quizá o queramos hacerlas, porque pensar con esa mentalidad solo nos ofusca y nos impide ver las soluciones, digamos, más concretas y más reales que están en nuestras manos, que es desde mandarles un mensaje de ánimo a nuestros chicos hasta generar un sistema de seguimiento en nuestra escuela. Así que es bien importante que pensemos que siempre estamos haciendo todo lo que podemos y que tratemos de ponernos en la mentalidad de qué puedo hacer y qué me corresponde hacer desde la agencia que yo tengo hoy. El tercer punto es que tenemos que ser evidente como maestros y maestras que no podemos regresar a lo mismo. Nosotros vivimos en un estado de crisis educativa todo el tiempo. Nos toca enseñar a veces sin materiales, nos toca enseñar a veces en aulas que no tienen condiciones, nos toca enseñar a familias y niños que tienen problemas muy, muy fuertes estructurales que escapan de la acción de la misma de la escuela. Y siempre trabajamos así y quizás en este momento de la historia se ha puesto esto todo en evidencia, como un gran espejo que lo refleja todo. Mucha gente que no pensaba en las crisis del servicio educativo las está viviendo o las está mirando con mucho, mucho realismo y realidad. Creo que eso es importante para nosotros como maestros, de hacerlo evidente, contar lo que estamos haciendo, contar lo que está pasando, usar las redes sociales para generar grupos de maestros en nuestra comunidad, comentarles a otros qué hemos hecho o qué hemos fallado. Eso nos va a ayudar a que este movimiento que se está generando de pensar que la educación pública y la educación privada en nuestros países no estaban tan bien en su momento y que además se ha agravado todo con la crisis, no se va a desinflar, porque no podemos regresar a lo mismo a pesar de todo lo que hemos pasado y efectivamente no podemos tener, como les decía en el Mentimeter, la añoranza de regresar a cuando vuelve la normalidad, que muchas personas nos dicen esto, pero la verdad esta es una oportunidad para que los sistemas se transformen. Y creo que el último punto, que es muy importante, así como la deserción y las crisis que estamos viviendo, no solo educativas, sino de varias índoles, se están sobreponiendo, nosotros como maestros y maestras, como directores y directoras de escuela, no somos Superman o Superwoman. Tenemos que estar bien para poder contener a otros. Así que es importante en las escuelas generar sistemas de apoyo a los docentes, a las maestras, a los directores, poder tener comunidades y espacios donde podamos no ser empleados y contratantes, sino personas, y comunicarnos y poder tener claro de cuando necesito apoyo, a quién acudir, y podamos contenernos también entre nosotros y a nosotros mismos, porque todos tenemos una carga gigante en este momento, de diferentes índoles, ya sea económica, ya sea emocional, ya sea simplemente de estar cansados de la situación que estamos viviendo. Todos tenemos algo que estamos llevando con nosotros. Pero creo que solo estando bien vamos a poder contener a otros y nuestro trabajo es con personas. Ser docente es siempre interacción. Y en este caso, pues además nos toca contener a muchos chicos y chicas, a muchos niños y niñas, a sus familias. Y necesitamos nosotros también tener espacios de contención. Así que ojo con nuestra propia salud emocional siempre. Así que para ya cerrar este espacio de presentación, yo les quiero dejar esta frase aquí. Este es un momento de crisis, pero es un momento para reinventar la educación. Ya lo estamos haciendo, ya nos hemos adaptado a todos los retos que teníamos en nuestros sistemas para poder dar todo lo mejor de nosotros. Así que tomemos ese impulso para seguir transformando y reinventando la educación que se merecen nuestros chicos y chicas. Y aquellos que están desvinculados del servicio educativo o que están en situación de ausentismo, pues nuestro reto sea hacer que esa situación no se vuelva permanente. Yo dejo a Giancarlo, que tiene un espacio para poder hacer las preguntas ahora. Hola Ángela, ¿cómo estás? Oye, espectacular toda la información que nos estás compartiendo, nos has compartido. He estado anotando bastantes cosas. Me gustó mucho todas estas partes acerca de, bueno, la realidad por la que estamos pasando y acerca de cómo devolver esos espacios de aprendizaje que naturalmente se han perdido por estos retos que estamos viviendo. Muchísimas gracias por este espacio, por compartir con nosotros todo tu conocimiento, toda tu experiencia en el mundo educativo. Sé que es amplia y en estos momentos me gustaría abrir un espacio para preguntas. Generalmente las tomamos del chat, así que, señores, creo que tenemos en estos momentos, si no me equivoco, Ángela, aproximadamente 600 personas conectadas. Así que
tenemos varias personas que nos podrían hacer algunas preguntas. Si tienen algunas, por favor, pónganlas en el chat. Estamos revisando tanto el chat de Zoom como el chat de Facebook. Bueno, acá agradeciendo de todas las personas por la ponencia, Ángela. Excelente tema, excelente exposición. Creo que todos estamos muy contentos con toda la información que nos has dado y la experiencia tan valiosa que estás compartiendo con nosotros. Hay una pregunta que es bastante específica, que trata acerca de cómo trabajar en contextos indígenas. ¿Tendrías alguna aproximación a ello, Ángela? Sí, totalmente. Como les comentaba en la presentación, tenemos un reto muy particular en las poblaciones rurales y en las poblaciones indígenas con el tema de deserción. Ellos y ellas, nuestros estudiantes rurales, tienen mayor riesgo de deserción por varios factores. Y creo que para, igual que hemos hecho con toda la exposición, entender el fenómeno nos puede ayudar a darle respuesta. Uno de los retos más grandes en ruralidad y en situación de personas no hablantes del castellano como primera lengua es la mirada previa de tener chicos y chicas que tienen un reto muy fuerte porque ya vienen ellos con una extra edad. Y esto tiene que ver con el acceso a la educación en zonas rurales. Hay muchos chicos que deberían empezar, digamos, la educación a los 6 años o 5 años, pero terminan empezándola a los 9, a los 7, a los 8 y van como arrastrando su propia sobredad. Y ese es un riesgo muy grande para deserción en el futuro. Hay muchos estudios que vinculan la sobredad con la mirada de tener a los chicos fuera del sistema. El segundo es un tema muy fuerte cultural que vincula al tema del trabajo. Los adolescentes en la ruralidad están vistos como adultos pequeños. Nosotros, el concepto de adolescencia es un concepto muy occidental, muy pensado después de la primera revolución industrial, de que los niños eran pequeños y podían trabajar, y luego los adolescentes ya podían trabajar, y conforme fue creciendo la edad para ser aceptable hacer ciertos trabajos, se fue como que construyendo el concepto de adolescencia. Y eso es algo muy difícil de cambiar, porque los mismos adolescentes se ven como actores económicos en los contextos rurales, e incluso en los contextos urbanos. De hecho, eso es una cosa que pasa muchísimo. Entonces, en verdad tenemos ahí dos situaciones que son bien críticas y bien particulares de la zona, y además hay una asociación muy fuerte con el embarazo adolescente en ruralidad, que además está vinculada a la deserción. ¿Qué se puede hacer para que los chicos rurales no deserten? Creo que lo más importante y lo que funciona más es hacer que la escuela sea pertinente. A veces cuando la escuela se concentra, por ejemplo, en decirle a todos los chicos que para poder ser exitosos van a tener que ir a la universidad, y estamos hablando de un salón donde estos chicos quizás no van a poder ir a la universidad, quisiéramos que sea así, pero no va a suceder, lo que podemos hacer es mediar las expectativas y pues encaminarlos a que tengan esa ruta, pero también darles alternativas en las cuales ellos no sienten que quedándose en su comunidad al terminar la escuela, o teniendo un negocio rural, o teniendo una trayectoria que no sea inmediata de la básica a la superior, se sientan también cómodos con su expectativa de desarrollo y puedan quedarse dentro del sistema educativo porque lo ven pertinente y lo ven valioso. Yo creo que ese es el punto eje más importante. El segundo punto eje que puede funcionar muchísimo y que está dando frutos aquí en Perú muchísimo con la educación a distancia es pensar en cómo llegamos a estos chicos que quizás no tienen espacios de conectividad y retomar, por ejemplo, la radio, retomar materiales impresos, retomar la tutorial de manera remota, con distancia social en espacios abiertos, es súper importante para que estos chicos y chicas se mantengan en el sistema. Así que tenemos que adaptarnos pensando en qué necesidades tienen estos estudiantes, cómo podemos llegar a ellos y cómo hacemos para que el servicio que les ofrezcamos tenga pertinencia para sus vidas, que creo que es lo más importante al final para que decidan cuando tengan que tomar una decisión no muy fácil, quedarse o salir del sistema. Así es. Hablando de eso, tengo una pregunta sobre ausentismo, Ángela, acerca de cómo trabajar lo socioemocional desde nuestro rol docente en nuestros adolescentes con permanente ausentismo. Esa es la pregunta como tal. ¿Cómo trabajar la parte socioemocional? Genial, sí. Creo que hay que pasar primero por hacer un buen diagnóstico, preguntarnos por qué estos chicos están en situación de ausentismo, ya sea porque están en una situación que no pueden controlar o porque tienen que ayudar a su familia. Estuvimos hablando con un grupo
de adolescentes, por ejemplo, que ambos padres cayeron enfermos de COVID y ellos estaban haciéndose cargo de la casa, de sus hermanos y de tratar de generar ingreso para su familia porque los dos papás estaban hospitalizados. Una situación súper extrema y lamentablemente muchos adolescentes acá en Lima Metropolitana, la capital de Perú, estaban en esa situación y pues empezaron a juntar en una red a través de Facebook y se buscó un apoyo para ellos. Así que es bien importante entender por qué estos chicos y chicas están fuera del servicio, por qué están dejando de asistir, porque quizás a veces nuestro rol es decirles, ¿por qué no estás viniendo? ¿No? Y interpelarlos, ¿no? Y como mucho de juzgar y de pensar como que, ¿por qué no estás yendo a clase? O mira, ya faltaste de nuevo, ya no entregaste de nuevo, pero no sabemos qué historia puede estar detrás de ese grupo, de ese chico o esa chica. Así que es muy importante esa primera diagnóstico con empatía, o sea, entrar con mucho cuidado a preguntar qué está pasando, construir un vínculo que ayude a que estos chicos se abran y nos cuenten qué está ocurriendo, porque quizás también les da mucha vergüenza hablar de lo que están haciendo, en qué están trabajando. ¿Verdad? Es una situación muy, muy delicada para muchos de ellos y además son adolescentes, les da vergüenza tantas cosas y se sienten muy cuestionados a veces por quién son o su contexto familiar, que quizás no se van a abrir tan fácil, pero creo que es importante ese diagnóstico y ese acompañamiento primero. Y lo segundo que podemos hacer es trabajar con ellos algunos conceptos importantes, como por ejemplo la resiliencia, ¿no? Estamos pasando todos por problemas muy complicados, pero que el concepto de resiliencia que básicamente es hacerse más fuerte a raíz de las situaciones más difíciles, o como perseverar en las situaciones más difíciles para construir más habilidades, es algo que estos chicos quizás puedan entender como una opción para que puedan no ahogarse en la situación. Y eso es bien importante en adolescencia porque los adolescentes todavía no han desarrollado esta parte del cerebro que es el lóbulo frontal, que se desarrolla recién a los 26, 27 años, y que es justamente la que nos ayuda a medir los riesgos y a proyectarnos en el futuro. Entonces, una situación difícil cuando uno es adolescente parece el fin del mundo, pero cuando uno ya tiene ese desarrollo ya no parece tan complicado. Con nosotros como adultos lo que podemos hacer es guiarlos en esas situaciones, ¿no? Resiliencia, entender que la situación es pasajera, que va a pasar, apoyarlos y pues sobre todo escucharlos, ¿no? Yo creo que esa es una cosa muy, muy importante no solo en tiempos de pandemia, en verdad, en general con adolescencia, los chicos a veces no tienen con quién hablar. Y muchas veces el papá o la mamá o el hermano mayor no son la persona a la que se acercan y construir vínculo como maestros y maestras puede ser interesante para ser ese adulto cuidador que acompañe, ¿no? Y que pueda darles consejo, que pueda darles alguna mirada para trabajar dos habilidades súper básicas de desarrollo socioemocional. Empatía, que es muy importante que todos la desarrollemos y la tenemos que hacer, mostrarla, no hay otra forma y resiliencia, que creo que es esta habilidad de pensar en cómo salimos hacia adelante con los problemas y pensando qué aprendemos de esta situación y cómo podemos seguir creciendo hacia adelante con esas malas experiencias, quizás contándoles nuestras propias experiencias de resiliencia, quizás acompañando con consejos la situación en la que están y que efectivamente pues tengan perspectiva y no pierdan esa mirada de pues se ha acabado todo, ¿no? Que a veces los adolescentes como les digo, por un tema de desarrollo cognitivo, les cuesta mucho pensar el mundo de otra forma. Un par de preguntas adicionales que tengo aquí, Ángela, van ligadas al tema de cómo puedo apalancarme o bueno, o más que apalancarme, involucrar a los padres de familia, ¿no? En todo este contexto. Y va muy ligada a una pregunta que leí por acá acerca de, esto va más que nada a un tema de opinión tuya acerca de por si todo este contexto que se ha vivido se está llevando más a una hogarización de la didáctica. Creo que así lo pusieron específicamente, ¿no? De Entonces, acuerdo. te doy esas dos aproximaciones porque leí esto de la hogarización de la didáctica, me pareció interesante, este término como tal, y el tema del involucramiento de los padres de familia. De acuerdo, sí. Aquí, bueno, tenemos, creo que una oportunidad muy, muy extraña, que ha sido muy interesante, de que los padres se den cuenta de cuál es el rol que ocupamos los docentes en la formación de sus hijos e hijas. Sí. Creo que eso es algo que cuando empezó la cuarentena y todos estábamos encerrados y muchos de los padres tuvieron que tomar el rol de cubrirnos, digamos, en hacer la mediación de aprendizaje, ha sido una cosa como muy fuerte de escuchar muchos comentarios de papás pensando como no tengo la menor idea de cómo hace esto un maestro con 30 niños en su clase. Yo tengo dos y ya, ya no puedo más con esta situación. Y creo que eso ha generado que haya mucho respaldo al rol del maestro. Eso es una oportunidad bien interesante. Al mismo tiempo, tenemos un tema acá que considerar que es muy importante. La deserción escolar y muchas veces el ausentismo, sobre todo los niños más pequeños, no es decisión de ellos en la mayoría de los casos, es decisión de la familia. Entonces, sí tenemos un rol ahí muy importante de en esta nueva etapa en la que los padres
pueden tener la voluntad de seguir acompañando el proceso, pueden tener la voluntad de seguir involucrados, pero quizás no tienen el tiempo o ya no tienen los recursos o tienen que decidir en una decisión muy difícil de vincularse a lo educativo o trabajar para poder tener un plato de comida en la mesa. En verdad, nuestra situación es muy, muy precaria en muchas familias. Y yo creo que una mirada importante de atender esto es, bueno, nuevamente con empatía, o sea, hablar con las familias, entender qué está pasando, darles recomendaciones sobre cómo pueden ayudar a ellos a tener un servicio flexible. A veces los papás prefieren no escribir un mensaje para contarnos un problema porque creen que van a incomodar o prefieren no mandar el trabajo porque dijimos a las 8 y recién ellos llegaron de trabajar y lo están haciendo a las 9 y ya no lo quieren mandar porque es tarde. Entonces tenemos que construir un vínculo de confianza aquí de que esta situación de salir adelante con nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes, ahí de hacer una simbiosis entre ambos. Si tenemos situaciones muy difíciles de manejar, creo que es muy importante comentar a los padres data que existe, que es súper importante. Por ejemplo, una persona por cada año de escolaridad adicional que tiene, es decir, si hace un año siguiente y no deja la escuela, tiene una tendencia a poder tener 10% más de ingresos. Entonces, los padres también, así como los adolescentes, tienen que pensar en perspectiva, tienen que pensar que quizás la decisión hoy de decir que su hijo va a trabajar y no va a estudiar, o no va a haber alternativas para que estudie, no solo va a afectar el momento hoy de esa situación de dejó de aprender o dejó de enseñar, sino va a tener una consecuencia el resto de su vida. O sea, el resto de su vida va a tener menos ingresos, va a tener menos oportunidades y se va a hacer lo que se conoce en sociología como la transmisión intergeneracional de la pobreza. Así que es muy importante que los padres sean muy conscientes de sopesar esas situaciones. A veces pensamos, he escuchado a muchos papás decir como, yo prefiero que mi hijo pierda este año porque bueno, ya el próximo año se recupera. Y en verdad desvincularse de la escuela, a veces lo pensamos así como voy a dejar de hacer deporte esta semana y la próxima retomo. Y en verdad no es así. Ustedes como maestros y maestras tienen el conocimiento técnico de lo que puede implicar desvincularse de tener esta educativa y lo que puede implicar para un niño o niña estar totalmente desvinculado de una actividad que le genere placer como aprender o que le genere siquiera interacción con otro adulto, con otros estudiantes, en una situación de encierro como la que estamos viviendo, que creo que todos los niños y niñas y los adolescentes están pasando una situación muy complicada en lo socioafectivo y que pues además retirarlos del servicio educativo no solo va a tener estas consecuencias económicas o educativas, sino también estas consecuencias sociales, emocionales que son tan importantes. Y nuevamente nuestros padres a veces no tienen la menor idea de esto, ¿no? Creo que nuestro rol ahí es comunicar, conversar con mucha apertura y sobre todo acompañar a estos padres en esta frustración que deben estar pasando, ¿no? Es una decisión súper difícil irte todo el día a trabajar, exponiéndote a que te enfermes, llevándote el único celular que hay en tu casa para que tus niños no puedan a estar en aula, pero creo que es importante que podamos generar el espacio de que nos cuenten con confianza qué es lo que está viviendo esa familia y nosotros podamos dar respuesta de mejor manera. Creo que ese es nuestro rol ahora. Y efectivamente en otros espacios donde los padres tienen quizás menos preocupación económica o están en menor riesgo de deserción, hay que apoyarnos en ellos para que puedan ayudarle a la mediación. Ustedes saben que sin mediación de cualquier tipo no hay aprendizaje, así que aprovechar a esos papás y mamás que están ahí, que quizás tienen más estudios, que quizás puedan acompañar de mejor manera, darles tips, ayudarlos con la didáctica, ayudarlos con la pedagogía y pues que efectivamente se vuelvan un aliado, ¿no? Y nuevamente, como les decía en algún momento de la presentación, que no se revierta, que eso que estamos ganando de espacio del rol de involucrar a la familia, de esto que siempre hablamos en educación que es importante, está pasando ahora un poco obligados, pero no se revierta, hay que aprovechar esta viada. Genial. Ángela, muchísimas gracias. Creo que hay muchísimas preguntas. Creo que si te pusiera todas en la mesa estaríamos acá muy de largo, pero hemos podido responder algunas de ellas. Mi sugerencia es que si puedes ir al siguiente slide, Ángela, ya me apoyas con ello, Sí, por es supuesto. que todas las personas que nos hemos conectado, que ya son como más de 500 algo, o 600, van a tener en sus correos electrónicos esta presentación. No se preocupen porque van a tener acceso a este material. Y también los invitamos a que se registren a una comunidad totalmente abierta y gratuita que se llama Docente Lab. Es una comunidad donde tenemos diferentes cursos gratis y también es una comunidad profesional docente que van a poder ayudar al desarrollo profesional de cada uno de ustedes. Muchas de las preguntas que se hacen acá
tranquilamente podrían hacerlos en ese panel de noticias que ustedes van a ver en la plataforma y las diferentes personas que están conectadas podrían comenzar a responder sobre diferentes aproximaciones que tengan sobre el tema que ustedes están preguntando. Eh, Esta plataforma que se llama Docente Lab, como les comento, es totalmente abierta, está desarrollada en base a nuestra tecnología educativa. Y van a encontrar un espacio que es como una red social y por un lado también tienes diferentes cursos que estamos brindándole a los docentes de manera abierta, de manera gratuita. Así que los invitamos a que se unan a Docente Lab y ahí van a poder interactuar, comunicarse, tener espacios de formación, vamos a ponerlo de esta manera, formal, y espacios de formación no tan formal, que es a través de conversaciones más sociales, más interactivas, a través de un panel de noticias como el que pueden tener en Facebook tal cual o en LinkedIn, y ustedes pueden comenzar ahí también a interactuar de una forma mucho más abierta. Como les comento, es totalmente abierta, no tienen que hacer ningún tipo de pago ni nada por ello, simplemente registrarse con su correo electrónico, su nombre, como cualquier otra plataforma, y forman parte de ello. Asimismo, como les comento, va a llegar esta información a sus correos electrónicos para que ustedes también puedan tener tanto el PDF como la grabación de este webinar por si quieren mandárselo a algunos colegas. Y también, ¿por qué no? Comentarles que pueden buscarla a Ángela en sus redes sociales, tanto en LinkedIn o en alguna otra red que tengas, Ángela, no lo sé. Tal vez Facebook, para poder contactarla a ella si es que ustedes tienen algunos proyectos donde tal vez quieran contar con ella, con toda la experiencia que ella maneja en temas de políticas públicas y desarrollo de educación. Ángela, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por este espacio, por brindarnos tu experiencia. Qué bonito haber podido compartir este momento contigo. Ya habíamos conversado antes y la verdad que me he llevado mucho y espero que tú también te lleves de nosotros un espacio agradable de haber podido compartir y que sepas que acá hay una comunidad que te va a recibir en otro momento, si es que tienes el tiempo para también poderlo compartir con nosotros sobre algún otro tema de experiencia que tengas, y nosotros con gusto de tenerte nuevamente aquí compartiendo con los diferentes profesionales de América Latina. Claro que sí, gracias, Giancarlo. Gracias a todo el equipo de Canopy Lab que me invitó a este espacio. En verdad, con mucha pena no puedo responder todas las preguntas, pero como dices, nos quedaríamos aquí durante horas, pero seguro va a haber un espacio de oportunidad para hacerlo. En verdad, me pueden buscar en LinkedIn, estoy como Ángela Bravo Chacón, que es mi nombre completo, para poder conversar por ahí si es que tienen alguna pregunta específica. Yo feliz de conocer sus experiencias, de poder seguir conversando con esta comunidad de docentes y directores tan rica y sobre todo con tanta diversidad de la región que nos permite lo que conversábamos hoy, ¿no? No perdamos de vista la ciencia que tenemos, tanto para aquello que no podemos hacer como para aquello maravilloso que estamos haciendo. Así que sigan mi gestión y del trabajo que están haciendo con sus grupos de estudiantes. Así que mil gracias a ustedes más bien por su tiempo y por tomarse el espacio de estar hoy para escuchar esta pequeña charla. Genial, Ángela. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se han conectado el día de hoy de diferentes países. Ya saben, en 2 semanas, a partir de hoy día, tenemos un nuevo webinar, cada vez con más gente conectándose. Así que ya saben, estamos formando una comunidad muy bonita de docentes, no solamente a través de estos webinars, sino pueden encontrar a toda esta comunidad en Docente Lab para poder intercambiar puntos de vista, hacer preguntas, obtener respuestas, llevar un poco más de cursos, formarse, etcétera. ¿Sí? Conmigo eso es todo. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan una feliz noche. Cuídense bastante y nos vemos en el siguiente webinar. Chao. Adiós. Cuídense.